y gracias también por colaborar, por trabajar y por coordinar este evento, a todas las personas que habéis trabajado para poderlo desarrollar. Ya desde las 10 de la mañana, un evento que ha comenzado nuestro secretario general y presidente Javier Lambán y que ha servido como punto de encuentro para la reflexión, para meditar, para analizar cuáles son los retos y cuáles son los principales compromisos también que desde la ideología socialdemócrata, desde los progresistas, desde las personas que recogemos el legado de un partido del siglo XIX con 142 años de historia, tenemos que afrontar y a los que nos tenemos que enfrentar en un contexto político, social e histórico muy distinto al que hemos tenido en otras épocas en España. Yo creo que a lo largo de hoy, y reitero el agradecimiento porque tendríamos que valorar también esa capacidad de trasladar los afectos, el cariño y de humanizar, no solamente cuando trabajamos en grupo, en dar las gracias en nuestros equipos, sino también en humanizar y en generar ciertos elementos sentimentales y de empatía en la política. Últimamente hemos podido ver cómo en campañas electorales, como en discursos en tribuna, como en planteamientos políticos de todos los partidos, hemos tirado en exceso o hemos puesto encima de la mesa demasiadas vísceras y demasiados elementos que quizás han alimentado la agresividad del discurso o de la conversación pública. Y yo creo que uno de los elementos en los que tenemos que trabajar los y las socialistas, este partido que tanto ha hecho por España, una visión de España de la que luego podremos debatir y sobre la que nos podremos centrar de una manera, es también generar contextos de sosiego, hablar de elementos desde el rigor, desde la ciencia, desde los hechos, desde la experiencia empírica, desde un tono constructivo, en el que no hay que destruir al adversario, en el que hay que intentar comprender también las razones que motivan legítimamente a aquellos que no piensan como nosotros. Y también desde una opción socialdemócrata, y antes Inerarity hablaba de ese espacio de encuentro que parece que la socialdemocracia ha servido en mucha parte. Yo reivindico la socialdemocracia, reivindico al Partido Socialista como un lugar no solamente de encuentro, de diagnóstico o de poner en valor aquellos logros que han construido el país que hoy es España, sino que también como un espacio de transformación diaria y constante. Y no nos podríamos quedar en las leyes que se replican en el Congreso de los Diputados, en los discursos o en las iniciativas que debatimos en los parlamentos autonómicos. Yo quiero defender la trayectoria, el legado y la capacidad de transformación de los y de las progresistas a través del partido político del PSOE Aragón, desde las y los concejales que un buen día deciden poner su nombre en las listas electorales, aquellos que entienden que el transformar la realidad pasa por empezar a cambiar el día a día de sus vecinos, de sus municipios, aquellos lugares que no van a estar siempre atendidos por los focos o no van a aparecer en la página 3 de un gran medio de comunicación, pero que van a afrontar probablemente decisiones tan importantes que cambien la vida de gente como sus abuelos, de la generación de sus padres, o que van a empezar a poner y a tejer lo que va a ser el futuro de sus hijos o de las generaciones que vendrán. Aquí en Aragón creo que al menos nos sentimos muy orgullosos, el conjunto de la Comisión Ejecutiva Regional, en que gozamos del talento, de la capacidad, de la honestidad y de la buena lid y del buen trabajo de 1.808 compañeros y compañeras que lo dan todo en el día a día, y que cuando reivindicamos la política y el papel de la socialdemocracia ante los retos de la era digital o del siglo XXI, también hay que reivindicar y hay que defender el papel de todas estas personas comprometidas en el día a día con el futuro de sus vecinos y de sus vecinas, y que también tienen opiniones más allá de las competencias de la administración local. Aquí quizás los que defendemos una España integrada, los que defendemos una España cohesionada, los que defendemos una visión progresista del concepto de la unión de todos los españoles y de los principios del Partido Socialista, de la igualdad, de la solidaridad, de la fraternidad, nos sentimos concernidos también a aquellos grandes debates. No todo tienen que ser grandes discursos de cuál es el modelo territorial y qué problemas tenemos en Cataluña, o lo que ha ocurrido últimamente con la campaña electoral en Madrid y ese hipercentralismo que parece que existe. Creo que uno de los retos importantes
y uno de los compromisos que debemos asistir y a los que nos debemos de ocupar es precisamente entender que nuestro país es diverso y que hay que entenderlo. Y que precisamente el Partido Socialista Obrero Español lo que tenemos que garantizar es la igualdad de oportunidades. En la igualdad de oportunidades se encuentran una larga serie de políticas en las que nuestros hechos, nuestras leyes y nuestra conducta del día a día nos atesora como un partido fiable, cognoscible. Hablamos de la educación, hablamos de la formación, hablamos de la capacidad de acceso a determinados servicios, hablamos del desarrollo económico, hablamos de la igualdad de oportunidades de poder crear una familia, un negocio, una empresa, un modelo de vida en el medio rural o en el medio urbano. Hablamos de respeto, hablamos de convivencia, hablamos de reconocimiento de identidades, hablamos de la gran casa del Partido Socialista, de la visión que nosotros tenemos de España para que todo el mundo entienda que el Partido Socialista Obrero Español, y lo repito muchas veces porque creo que es importante, Partido Socialista Obrero Español es un elemento de unión, es un elemento de convivencia. Y quería detenerme a raíz de las distintas conversaciones que habéis podido observar y que se han podido dialogar a lo largo de la jornada de hoy, en que si algo representa al Partido Socialista y uno de los retos frente a la era digital, frente al multipartidismo, frente a los discursos donde parece más importante tener una frase ingeniosa o un tuit que hablar de una manera sosegada de aquellos aspectos que de verdad transforman la vida de las personas, que quizás eso es más difícil, pero que tenemos que reivindicarlo en la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades significa también que hay que ser solidarios, que hay que tener un sistema de protección social, que hay que tener un modelo de desarrollo económico, que hay que tener una convicción política y una convicción humanista y una convicción como ciudadanos de que cuando lo pasan mal en la provincia de Jaén por un suceso climatológico que ha tirado por tierra la campaña del olivo, tenemos que sentirnos concernidos, que cuando los jóvenes y las jóvenes de Madrid no pueden acceder a una vivienda porque necesitan 2 veces su salario para pagar un alquiler, nos tenemos que sentir concernidos. Y que para que cuando una familia en la provincia de Huesca, de Zaragoza o de Teruel decide vivir en el medio rural y tiene dificultades de acceso a servicios tan básicos como la educación, como la sanidad, es ahí donde el Partido Socialista tenemos que actuar, cambiando la realidad y el día a día de la gente. Y creo que también hay que ser solidarios porque lo contrario nos lleva a tener sociedades más cerradas, a tener partidos políticos de corte más cantonal, a creer que en el momento en el que a uno o a una nos solucionan nuestra urgencia del día a día, ya se ha acabado el verdadero papel transformador de la política. Y creo que precisamente tenemos que ir y tenemos que caminar a un montón de retos en los que pasan por la defensa de la igualdad de oportunidades, en los que pasan por la defensa del modelo que tenemos de convivencia, de cohesión de España, el momento en el que tenemos que entender también nuestro papel en el mundo, la globalización, los retos de la era digital, los retos de la deslocalización o no de empresas, el papel de la Unión Europea, el papel que ahora está jugando Estados Unidos con su presidente Joe Biden a la cabeza. Recuerdan ese presidente que algunos sectores quizás más o denominados más izquierdistas decían que iba a transformarlo poco. Bienvenido sea esta capacidad transformadora desde Estados Unidos. Y yo creo que tendríamos también que hacer un análisis importante de qué es lo que ha ocurrido en la política, cuáles son los conceptos sobre los que hemos trabajado, a cuáles se les ha dado más protagonismo y cuáles son ya no las esencias, sino los elementos raíz sobre los que el Partido Socialista hemos estado trabajando. Creo que hay que ser humilde y no pasa nada por reconocer cuando nos equivocamos, cuando no acertamos en los diagnósticos o cuando los electores en cualquier tipo de elección pues deciden aportarnos más o menos confianza. Creo que tenemos que ser humildes y tenemos que saber encontrar aquellos aspectos y defenderlos, cueste lo que nos cueste, del modelo de España que defendemos o el modelo de Aragón que defendemos. Nosotros, y me permitiréis estas breves notas, estamos en la comunidad autónoma satisfechos, pero trabajando en el día a día, intentando mejorar y afrontar los retos, pero en la legislatura pasada, del 2015 al año 2019, la comunidad autónoma que más invirtió en educación, en sanidad, que más escuelas pudo abrir o pudo mantener, que más becas implementó, que más elementos de la socialdemocracia clásica europea pusimos encima de la mesa, fue la comunidad autónoma de Aragón. Y sobre eso tenemos que construir. Y tenemos que construir una España de los derechos, de las libertades,
pero también de las obligaciones. Basta ya de eludir en los discursos políticos esa parte tan importante de construcción social que supone las obligaciones que tenemos para con nuestra comunidad, para con nuestro pueblo, para con nuestra autonomía o para con nuestro país. Y dentro de esas obligaciones habrá que hablar de los efectos de la globalización, habrá que hablar de la política fiscal, habrá que hablar de recuperar ese discurso de redistribución de la riqueza, y precisamente para poder redistribuir la riqueza tenemos que generarla, y cuando la generamos también que aquellos que mejor les va contribuyan para que podamos desde las políticas socialdemócratas trabajar en aquellos que no tienen tantas oportunidades. Y creo que es importante que hablemos de las obligaciones. Ya basta de, o al menos es una opinión en la que creo que hay que poner pie en pared sobre eslóganes, sobre significantes vacíos o sobre elementos que pueden parecer muy interesantes o muy divertidos y que son efímeros. Lo que de verdad cambia la vida de las personas, lo que de verdad cambia la política de un país y lo que de verdad construye una identidad nacional, una identidad europea, una identidad importante son los derechos, las libertades y las obligaciones. Y no tenemos que sentirnos tampoco fuera de contexto cuando hablamos de los grandes logros de la socialdemocracia, de la política social. Tenemos que trabajar mucho en políticas de conciliación, en seguir luchando contra la brecha de género en sus múltiples manifestaciones y en las múltiples desigualdades que existen en nuestro país. Y creo que sería un error el que después de esta jornada, que entiendo que habrá servido para reflexionar, para pensar, nos fuéramos únicamente con la convicción de que el militar, que el trabajar, que el estar cercano, que el dialogar sobre la socialdemocracia es suficiente. No, tenemos que comprometernos, tenemos que trabajar, tenemos que dar resultado y tenemos que dar respuesta a los nuevos problemas que vienen en el día a día. Y sobre todo también tenemos que hablar del modelo de país que queremos y del modelo de política que queremos, desde la honestidad, desde el rigor, desde la humildad también en los momentos en los que estamos y también en esa España de la que antes hablábamos, de los derechos, de las libertades y de las obligaciones. Y no podría acabar esta jornada sin acordarme de tantísimas mujeres y hombres socialistas que a lo largo de 142 años nos han pasado el legado a quienes hoy, desde la seriedad, desde el rigor, tenemos que defender unas ideas. Ya decía nuestro fundador, Pablo Iglesias, cuando esos tipógrafos hace 142 años se conjuraron para defender a la clase obrera, que es algo que tenemos que seguir defendiendo, que no tenemos que amar nuestras ideas en silencio, ni tenemos que recrearnos en su grandeza, que no tenemos que quedarnos en esa parte, sino que lo que tenemos que hacer es llevarlas a todas partes, sea por medios digitales, sea por medios humanos, sea por medios telemáticos. Lo que tenemos que hacer es seguir defendiendo el legado del que somos parte, afrontar los problemas que van a venir y sobre todo desde un concepto profundamente humanista, profundamente socialista, en la lucha por la justicia social y sobre todo por la igualdad. Nunca nos olvidemos que para eso vinimos a la política, a la herramienta de transformación, que es luchar contra todas las desigualdades. Sigamos trabajando, sigamos debatiendo y sigámonos encontrando en muchos foros para debatir, para construir y sobre todo para transformar la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos. Buenas tardes, muchas gracias a todos que habéis estado trabajando y al pie del cañón y muy buena suerte.